Vamos a continuar con nuestro curso de predicación expositiva. En la clase anterior nos dedicamos a hacer un repaso de la exégesis. ¿Qué es la exégesis y cómo se hace? En la clase que vamos a ver ahora, el título es, esta es la segunda etapa de 5 en el proceso de la preparación de un sermón expositivo y se llama la reflexión teológica. Una vez que tú has hecho todo el trabajo de la exégesis, es decir, una vez que has investigado en tu pasaje cuál es el mensaje que el autor original quiso darle a los lectores originales en su contexto y cuál es la estructura que él usó para comunicar ese mensaje, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ya estamos listos para predicar? Aparentemente sí, pero lo cierto es que no. Hay una parte muy importante que se llama la reflexión teológica que no debemos de pasar por alto. La exégesis no es suficiente para un buen sermón expositivo, es indispensable pero no suficiente. Ya que hemos hecho todo el trabajo de observación e interpretación iniciales, que incluye los primeros 4 bloques del principio de interpretación bíblica, ustedes pueden ver ese curso. Ya que hemos hecho todo el trabajo de exégesis, ahora debemos hacer una seria reflexión teológica de las implicaciones que el pasaje nos da respecto a temas de teología. Hay una pregunta básica que debemos respondernos al estudiar un pasaje de la Biblia. La pregunta la tienen en sus notas y la vamos a leer en voz alta. Dice todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo el mensaje de mi pasaje de estudio agrega luz acerca de la persona de Dios, sus planes y propósitos, especialmente en relación con Cristo y su Evangelio? Cuando estudiamos la exégesis, nosotros vimos que todo pasaje de la Escritura está siendo parte de un libro de la Biblia. Y ese libro tiene su propia línea melódica o su propio mensaje. De manera que mi pasaje de estudio no está desconectado del libro en el que está incluido. ¿Me doy a entender? Ahora la siguiente reflexión que debemos hacernos es, mi pasaje de estudio dentro de su libro no es un libro independiente ni es un pasaje independiente de toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, en el proceso de la revelación de la verdad, de toda la verdad bíblica, tanto las grandes doctrinas de la Biblia, la persona de Dios, su naturaleza y carácter, la naturaleza del ser humano, sus propósitos, su caída, su redención, la obra y la persona de Cristo, la obra y la persona del Espíritu Santo, la formación del nuevo pueblo de Dios, su iglesia, y los eventos que están por venir, desde la creación inicial y la caída, hasta la nueva creación y la redención final. ¿Cómo encaja mi pasaje dentro del plan de Dios? No solo dentro de las grandes categorías de las doctrinas cristianas, sino cómo encaja mi pasaje dentro de el plan redentor de Dios. Porque de principio a fin, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, Dios está desarrollando y avanzando un plan eterno, un plan de redención donde la persona principal es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que llamamos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación por gracia de Dios a través de Cristo. Y en cada etapa de la revelación progresiva de Dios, cada pasaje encaja dentro de ese plan. Si yo nada más me resigno a conocer el significado de mi pasaje en su contexto, voy a acertar, pero no de manera completa, porque no solamente quiero saber lo que el pasaje significó para el autor humano y sus lectores humanos en su contexto, sino cómo Dios, el autor soberano de toda la Escritura, nos regaló ese pasaje para agregar luz a su plan eterno y a sus propósitos particulares a nosotros dentro de este plan eterno, y cómo agrega Dios luz acerca de su persona, su carácter y sus propósitos, y de cualquier otra doctrina relacionada con el Evangelio para engrandecimiento de nuestra madurez espiritual y sobre todo de su gloria. Eso es lo que llamamos la reflexión teológica. No solo quiero saber lo que el autor original humano le dijo a sus lectores originales humanos, sino que ahora quiero saber lo que el autor divino está diciéndonos a nosotros y a todos los creyentes de todas las épocas por medio de este pasaje. Ese es el resultado de la reflexión teológica. Si usted se detiene
y se queda satisfecho con el resultado de la exégesis y va y predica eso, se puede perder lo más importante, lo que Dios nos está diciendo acerca de sí mismo, lo que Dios nos está diciendo acerca de Cristo, lo que Dios nos está diciendo acerca del Evangelio en nuestro pasaje. ¿Me doy a entender? ¿Hace sentido lo que digo? ¿Verdad que sí? Y muy profundo, muy profundo. Ahora, ¿cómo el mensaje de mi pasaje de estudio agrega luz? Esa es la pregunta que queremos responder. Y para hallar la respuesta a esa pregunta, hay 3 cosas que tú puedes hacer para extraer el aporte teológico de tu pasaje. No solo el aporte textual, sino el aporte teológico. 3 cosas. Número 1, tú puedes orar. Tú puedes orar. Cuando tú oras a Dios por iluminación, Dios se complace en revelarnos a Cristo. En cualquier pasaje de la Escritura podemos ver cómo encaja nuestro pasaje dentro del plan redentor de Dios, de la historia de la redención de su pueblo. Entonces, hay que orar para que sin comprometer la interpretación histórico-gramatical de nuestro pasaje, podamos ver con los ojos del corazón cómo se revela Cristo y el Evangelio o alguna otra doctrina de Dios en nuestro pasaje. ¿Me doy a entender? Por eso oramos para, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, observen, voy a leer ahí Efesios, vamos a la Escritura, dice Pablo en Efesios capítulo 1, dice versículo 17, en el 16 en la Biblia de las Américas dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento ¿de qué? De Él. Dios no solo quiere que comprendas el pasaje y su mensaje, Dios quiere que a través de este pasaje tú lo conozcas a Él mismo. ¿Te das cuenta? Esta es la parte teológica del trabajo del estudio bíblico en miras a la predicación. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Necesitamos iluminación espiritual y por eso oramos, para poder ver a Dios, a Cristo y la realidad de las cosas en nuestro pasaje. Entonces, número 1, para hacer reflexión teológica, ora, pidiendo que Dios abra tus ojos. Número 2, usa la teología bíblica. Además de orar, después de hacer tu trabajo exegético y de haber ubicado tu pasaje dentro del plan del libro, tú tienes que conocer que hay un plan redentor de Dios. Ahora, una cosa es el mensaje de la Biblia. Cuando estábamos estudiando el curso de principios de interpretación bíblica y estábamos en la clase que se llamaba los géneros literarios y estábamos estudiando la narrativa, yo les dije que cuando tú lees un pasaje narrativo de la Biblia, tú tratas de descubrir el mensaje y el mensaje se desenvuelve a través de una escena o de escenas, de una trama formada por escenas con ciertos personajes. Y yo les dije, no solo te preocupes por conocer el mensaje, pero debes de preguntarte cuál es el metamensaje. Es decir, hay mensaje en 3 niveles. El mensaje del primer nivel es lo que dice el texto, el mensaje del texto. El mensaje del segundo nivel es cómo mi texto agrega o complementa verdad en el proceso de la salvación eterna de Dios. ¿En qué lugar de la historia bíblica de la salvación está mi pasaje? ¿Cómo encaja dentro de esa revelación progresiva de la salvación, en la que Cristo es el personaje principal? ¿Está claro? Pero la salvación abarca de Génesis 3 a Apocalipsis 20. Pero antes de Génesis 3
ya no hubo pecado, no había necesidad de salvación. Y después de Apocalipsis 20, ya no hay necesidad de salvación porque son cielos nuevos y tierra nueva. Así que Dios es más grande que la salvación. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, queremos conocer el mensaje en 3 niveles. ¿Cómo es el mensaje de mi texto en su contexto? Segundo, ¿cómo mi texto agrega verdad al plan redentor de Dios? Y luego, ¿cómo agrega mi pasaje verdad al fin de cuentas a toda la perspectiva que tenemos de Dios y de las cosas desde la perspectiva eterna? El metamensaje, el mensaje total acerca de Dios, de la persona y de los propósitos eternos de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Estoy haciendo un repaso de lo que vimos en aquellos cursos. Entonces, para esto nos servimos de la teología bíblica. Diga, teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Bueno, la teología bíblica es precisamente como cada libro de la Biblia nos da información acerca de Dios y de sus propósitos. Cada libro de la Biblia nos da información acerca de Dios, su persona, naturaleza, carácter y de sus propósitos y sus planes. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que sabemos acerca de Dios y de sus propósitos a la luz del libro de Génesis es muy interesante. Pero cuando leemos Éxodo, se agrega información. ¿Está claro? Y luego cuando leemos Levítico hay más información y entonces por eso llamamos revelación progresiva, porque hay nuevo conocimiento que supera al anterior. Y así cada libro de la Biblia hace su aporte a la teología bíblica. De manera que, dependiendo dónde está tu pasaje de la Escritura, vemos cómo encaja a la luz del propósito redentor de Cristo en ese proyecto divino. Entonces, por ejemplo, aunque no se nos habla directamente de Jesús de Nazaret en el Antiguo Testamento, sí hay una línea mesiánica que se espera desde Génesis 3:15, por ejemplo. ¿Me doy a entender? Donde un descendiente de la mujer iba a dar un golpe mortal a la serpiente. Y ahí empieza la línea mesiánica. Entonces, dentro del plan redentor de Dios, que empieza con la creación y luego la caída, después de la caída vemos el proceso de la preparación de la venida del Salvador. Y cómo fue aumentando el conocimiento. Primero a través de un descendiente de la mujer. Después un descendiente de Abraham. Después un descendiente de Isaac y de Jacob, no de Esaú, de Jacob. De Abraham con Sara, no con Agar. De Abraham con Sara, que fue Isaac el hijo de la promesa. Y luego a través de Jacob, no de Esaú, que se llama después Israel. Y después de Judá. Y después de David. Bueno, después de Ruth. Y luego de David. Y luego de Salomón. Y así entonces encontramos el desarrollo del plan redentor de Dios en el Antiguo Testamento. Al de encontrar tu pasaje dentro de este plan redentor, entonces al llegar al Nuevo Testamento, ya es Jesús de Nazaret, el que cumple esa expectativa mesiánica. Y Jesús de Nazaret es el rey, pero para sorpresa de todos no es el rey que va a venir a derrocar a los romanos, sino el rey que va a morir en la cruz. Y luego es el rey que resucita, y luego es el rey que asciende al cielo y envía su Espíritu Santo. Y después es el rey que retorna al final del periodo, y que juzga al mundo, y que impone su reino de 1000 años sobre la tierra, y luego que juzga a todos, vivos y a muertos, naciones, y finalmente sentencia a Satanás y a los que siguieron sus caminos, y luego que crea nuevos cielos y tierra, y gobierna para siempre con Dios. Entonces, tu pasaje, ¿dónde encaja dentro de todo este plan redentor de Dios? Identifícalo, porque al identificar dónde encuentras tu pasaje dentro del plan redentor de Dios, tú puedes presentar a Cristo de una forma fiel al texto, sin sacrificar el contexto histórico, pero dentro del propósito de la revelación progresiva de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y de ahí sacas tú este aporte teológico de tu pasaje a los oyentes, porque si no, lo único que vas a hacer es darle lecciones morales a tus creyentes. Le vas a decir, miren, David mató a Goliat, sean como David, no sean como Goliat, maten a sus gigantes. Y empiezas a alegorizar y a aventarte ahí un sermón que...
Pero ¿qué nos está tratando de decir Dios acerca de Cristo por medio de este pasaje? ¿Me entiendes? Ubícalo en la teología bíblica. ¿Y cómo consigo la teología bíblica, pastor? Pues de una forma muy sencilla, estudiando toda la Biblia. Solo lee toda la Biblia unas cuantas veces y vas a ir pescando la teología bíblica en automático. O dices, pastor, no tengo tiempo para eso, ya me toca predicar en una semana. ¿Cómo le hago? Bueno, entonces puedes apoyarte de ciertos recursos. ¿Cómo consigues la teología bíblica? Bueno, una forma en lo que tú puedes hacer es, revisa tu pasaje en alguno de los libros que existen o buenas Biblias de estudio, los pasajes paralelos. Si estás en un pasaje del Nuevo Testamento, revisa si hay pasajes paralelos del Antiguo Testamento para ver cómo se conecta. Puede ser un cumplimiento de algo profetizado. ¿Me doy a entender? Que anticipaba a Cristo o alguna de las verdades de Cristo. O si estás en el Antiguo Testamento, ve si el pasaje que estás predicando es citado en el Nuevo Testamento y cómo se le cita como cumplimiento a qué. Y ahí tú puedes ver más o menos que la misma Biblia te va a dar la respuesta de cuál es el aporte teológico en el plan redentor de Dios. Al consultar los pasajes paralelos, ¿sí? Letra B. Descubre si hay algún cumplimiento profético en tu pasaje de estudio, especialmente si es un pasaje del Nuevo Testamento. Si estás estudiando un pasaje del Nuevo Testamento, al revisar, ve si el autor del Nuevo Testamento parece citar el Antiguo Testamento o decir que este es el cumplimiento de lo que dijo el profeta cuando escribió ¿Me entienden? Este pasaje es el cumplimiento profético de algo esperado en el Antiguo Testamento. O viceversa. Si el pasaje del Antiguo Testamento que estudias se usa o se alude a él directo o indirectamente en el Nuevo Testamento, dices, ¿en qué sentido se cumplió proféticamente esto en Cristo? Entonces, ¿cómo anticipaba este pasaje a Cristo a la luz de este cumplimiento que vemos en el Nuevo Testamento? ¿Me estoy dando a entender? Porque si tú te limitas solamente a interpretar tu pasaje en su contexto histórico literario y no tomas en cuenta la teología, entonces te pierdes el aderezo del evangelio que ya está ahí en el paquete. Compras tu ensalada, te dicen, ¿qué quiere? César Ranch, pero no se lo pones. Entonces, en la Escritura Dios está no solo dándonos pasajes con lecciones morales, sino que Él está progresando su propósito redentor a través de Cristo. Por eso en pasajes como Romanos 1, escuchamos que nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, leo para ustedes. Dice, versículos 1 al 4, dice, Pablo, Romanos 1, del 1 al 4, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio de Dios que Él, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Dice, que nació de la descendencia de David. ¿Cuál David? El del Antiguo Testamento. Según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, Antiguo y Nuevo Testamento, interconectados por una persona, por un mensaje. Cristo y el Evangelio. ¿Está claro? Y tú quieres saber cómo aporta al Evangelio tu pasaje de estudio. Esta es la reflexión teológica. Entonces, número 1, toma en cuenta la teología bíblica. Ve las referencias cruzadas intertestamentarias y también ve si hay algún cumplimiento profético. Además, identifica cualquier tema teológico. Hay ciertos temas que corren a la luz de toda la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia. Se llaman grandes temas teológicos, ¿ok? Si tu pasaje de estudio menciona algunos de estos temas, presta atención, porque está hablando de los temas de los planes y propósitos de Dios. ¿Cómo cuáles temas son grandes temas teológicos? Ahí tienen ustedes una lista en sus apuntes. Por ejemplo, el reino. El reino de Dios es el tema por excelencia de toda la Biblia. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Es el rey del Antiguo Testamento? Es el rey después de la creación y antes de la creación.
Es el rey en el Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, antes y después de la nueva creación. Él es el rey. Si se habla de reino o rey, ahí tienes que prestar atención. Una posible alusión a Cristo o a tema teológico. Otros, pacto. Se menciona la palabra pacto. ¿Qué te está diciendo? Que Dios ha tratado con los hombres a través de pactos también. Y cada pacto tiene una conexión con Cristo. Tienes que conocer, si se menciona la palabra pacto, cuál es la relación de ese pacto con Cristo y qué nos puede decir al respecto. ¿Me doy a entender? Si se menciona el término templo, ¿qué es el templo? El lugar del encuentro entre Dios y los hombres. Y si hay templo, hay sacerdotes. Y si hay sacerdote, hay sacrificio. Todo eso ¿a quién apunta? A Cristo, que está construyendo un nuevo templo. ¿Y cuál es el nuevo templo? Los creyentes. ¿Y quién es el sumo sacerdote de este templo? Cristo. ¿Y cuál es el sacrificio de este sacerdote? Su propio cuerpo. ¿Entiende? Entonces, esos megatemas nos pueden dar destellos de Cristo dependiendo de dónde estamos. Si encuentras reino, pacto, templo, sacerdote, sacrificio, éxodo. ¿Qué es éxodo? ¿Solo hay éxodo en el Antiguo Testamento? Tú te vas a dar cuenta cómo el tema del éxodo es recurrente en la revelación bíblica. Cómo los profetas menores y mayores a veces aluden al éxodo. Dicen, de Egipto saqué a mi hijo. ¿Lo sacó de dónde? ¿Qué es el éxodo? ¿Qué éxodo es liberación de qué? De la esclavitud. ¿Qué nos indica el éxodo? Ese es un megatema. El pueblo de Dios está esclavo, pero no solo de los egipcios. ¿De quién? Del pecado. Entonces tú encuentras el tema éxodo, y eso es una alusión porque ¿quién es el que libera del pecado? Entonces Moisés libera a Israel de Egipto, pero Cristo libera al pueblo de Dios, incluyendo a Moisés, del pecado. ¿Está claro? Entonces el tema éxodo, el tema reposo. Josué llevó al pueblo de Israel al reposo. ¿Y qué es el reposo? Es el descanso de Dios. Se habla del reposo en la creación. 6 días trabajarás y el séptimo es de reposo. Josué mete al pueblo de Dios al reposo de la tierra prometida. Hebreos capítulo 3 nos dice que hay uno más grande que Josué y hay un nuevo reposo. Estos son temas que tú puedes tomar en cuenta ahí a la hora de estar estudiando. El exilio. ¿Qué es el exilio? Una vez más, como pueden ver, hay grandes temas teológicos que corren por las venas de todo el cuerpo bíblico. Y cuando tú los veas, aprovecha para investigarlo. Si Jesús está en la última cena con sus apóstoles diciendo, esta es la sangre del nuevo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué tuvo que mencionar la palabra pacto? Por algo, no es por accidente. ¿Se da cuenta? Porque ahí hay teología que se merece una revisión. Y por último, para conocer el aporte teológico de tu pasaje desde la perspectiva de la teología bíblica, toma en cuenta las posibles analogías. ¿Qué es una analogía? Similitud. ¿Está claro? ¿Hay analogías entre tu texto de estudio y Cristo y su evangelio? Digamos que estás estudiando Génesis y estás conociendo la vida de José. Y te das cuenta que José, siendo inocente, es traicionado por sus hermanos. Es traicionado por sus hermanos. Pero después José reaparece en la historia. Y en lugar de vengarse, salva a sus hermanos. Y tú dices, wow, ¿cómo se parece eso a quién? ¿Ves? Entonces es imposible no ver la analogía entre la persona de José y la persona de Cristo. Cuando estudies pasajes del Antiguo Testamento, pregúntate, ¿hay alguna analogía entre esto y la persona y la obra de Cristo? El autor David Helms menciona en su libro que en una ocasión él estaba preparando un estudio de 1 de Samuel, en los últimos capítulos, donde el rey Saúl está a punto de morir. Y está consultando la mujer, la adivina de Endor. Y después de su pecado de consultar a la adivina, el rey Saúl, entonces ya sabe lo que le espera. ¿Y qué le esperaba al día siguiente según ese oráculo? Morirá. Al día siguiente morirá.
¿Y qué hace Saúl antes de irse con la adivina de Endor? Se sienta y cena. Y en su cena están sus hijos y sus guardias que lo acompañaron. Es su última cena antes de su muerte. Entonces él decía, el autor, cuando yo estudié mi pasaje decía, bueno, ya descubrí cuál es el mensaje. Pecó Saúl y bueno. Pero la pregunta es, teológicamente, ¿qué me dice este pasaje acerca del plan redentor de Dios? Dice, entonces al hacerme esa pregunta, dije, ¿hay alguna analogía entre eso y la persona de Cristo? Y dijo, sí, también Cristo tuvo una última cena con los suyos y al día siguiente él sabía que se iba a morir. Solo que Saúl no es un tipo de Cristo, es un antitipo de Cristo, porque por desobediente, pero aquel por obediente. Entonces, cuando tú vuelves a revisar tu pasaje, pero con la perspectiva teológica, puedes ver nuevas cosas que antes no habías considerado, que son importantes para Dios que nosotros reconozcamos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al ir al Nuevo Testamento lo encontramos saturado de alusiones de este tipo. Que aquello hablaba de Cristo, que aquello era una anticipación de Cristo, que esto es un cumplimiento de lo dicho por el profeta. ¿Se acuerdan? Entonces, hay que tener cuidado de no exagerar, de no imponerle al pasaje lo que no dice. Pero sobre todo si el Nuevo Testamento mismo ya nos dice que cierta historia o lección del Antiguo Testamento aludía a nosotros y no solamente a ellos, entonces sería muy, muy descuidado de nuestra parte no tomar en cuenta ese aporte teológico. Ahora, vuelvo a decir, para la reflexión teológica de tu estudio bíblico, de tu mensaje, no solo debes orar y ver la teología bíblica, es decir, la revelación progresiva del plan redentor de Dios, sino que además debes tomar en cuenta la teología sistemática. En tercer lugar, teología sistemática. Una cosa es la teología bíblica, otra cosa es la teología sistemática. ¿Me doy a entender? Lo voy a tratar de ilustrar de la siguiente manera. La teología bíblica sería como poner un ladrillo, otro ladrillo, y luego sobre estos ladrillos poner otro ladrillo, y luego otro ladrillo, y luego otro ladrillo, y otro, y otro, y otro, y otro. Cada ladrillo es un libro de la Biblia. Conocimiento básico, revelación agregada, nuevo conocimiento acerca de Dios, de Cristo, del pecado, del hombre, de los ángeles, de los eventos futuros, y así vas agregando del plan redentor de Dios, vas agregando revelación progresiva, va en aumento. ¿Me doy a entender? Esa es teología bíblica. ¿Qué nos dice acerca de las verdades de Dios y del Evangelio y de Cristo cada libro de la Biblia? La teología sistemática es diferente. Es agarrar los ladrillos y decir, este ladrillo es cortito y aquí hay una caja, todos los cortitos para acá. Este ladrillo, entonces agarras cada ladrillo, lo quiebras en pedazos. Cada libro de la Biblia lo quiebras en pedazos. Y entonces tienes cajas diferentes y cada pedazo según su tamaño, su forma, pedazos triangulares para acá, todos los pedazos triangulares para acá, todos los pedazos cuadraditos para acá, todos los pedazos grandes para acá, todos los pedazos chiquitos para acá. ¿Y qué son esas cajas? Son las grandes doctrinas bíblicas. Las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática son la doctrina de Dios, teología propia. La doctrina, en orden. Primero, la doctrina de las Escrituras. Se llama bibliología. Caja número 1. Caja número 2, la doctrina de Dios mismo, teología propia. Caja número 3, la doctrina acerca de Cristo, cristología, allá está la otra. Y luego caja número 4, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, ahí está. Luego la caja número 5, gracias. 5, la de la doctrina acerca del hombre, antropología bíblica, ahí está. Número 6, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Amartiología, otra caja. Luego, ¿qué dice Dios de la salvación? Soteriología. Aquí tenemos ya la número 7, ¿sí, verdad? Y luego, ¿qué dice Dios acerca de la iglesia? Eclesiología, la 8. ¿Qué dice Dios acerca de los ángeles? Angelología, 9. ¿Qué dice Dios de los eventos futuros? Escatología.
10 cajas grandotas. Pero Dios dice muchas cosas acerca de sí mismo. Dios dice muchas cosas acerca de la Biblia. Entonces es clasificar la Biblia fragmentada por estos grandes temas teológicos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si yo estoy estudiando un pasaje de Isaías o de Juan, ¿qué me dice el pasaje? No solo de la revelación progresiva del plan redentor de Dios, sino ¿qué me dice el pasaje de los grandes temas bíblicos? ¿Me voy a entender? ¿Qué me dice de la persona de Dios? ¿Qué me agrega acerca de la condición humana? Eso es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué debemos tomar en cuenta la teología sistemática a la hora de preparar un sermón, estudiar un pasaje? Y el autor David Helms en su libro menciona cuando menos 3 razones. Número 1, dice él, porque la teología sistemática nos protege, nos previene de llegar a interpretaciones heréticas. Como la revelación de la Trinidad, por ejemplo, no era tan clara y cristalina en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo, podrías deducir en ciertos pasajes que no existe la Trinidad. Pero a la luz de la teología sistemática, tú sabes que Dios en 3 personas, entonces tú dices, no, espérate, esta conclusión es incorrecta, esto es una herejía. Porque la teología sistemática, a la luz de todos estos otros pasajes de la Biblia, me enseña que es un Dios verdadero, pero en 3 personas diferentes. ¿Me doy a entender? Entonces, nos libramos de, en este caso, un ejemplo, digamos que del error del unitarianismo, que es una secta que niega la existencia de la Trinidad. Entonces, la teología sistemática te protege de llegar a interpretaciones heréticas. ¿Me doy a entender? Muchas teologías sistemáticas, libros. Ahora, valga decir, regreso un poco en la explicación. Hay libros de teología bíblica. Tú dices, no, pues que yo no tengo tiempo para leer toda la Biblia y de aquí a que encuentres las analogías y eso. Bueno, hay libros especialmente dedicados que se llama teología bíblica. Teología de Juan, teología de Génesis, son parte de teología bíblica. O hay libros de teología bíblica, todo un libro que te dice los grandes temas bíblicos, o el plan redentor de Dios. ¿Sí? En la página 88 del libro de David Helms, él menciona varios libros que tú puedes comprar si quisieras leer más de teología bíblica y así le aventajas. Pero lo ideal es leer toda la Biblia, varias veces. Ahora, en cuanto a la teología sistemática, lo mismo. Sería leer la Biblia, pero ir considerando los grandes temas bíblicos. Otra es comprar una o varias teologías sistemáticas, que hay varias. Desde las más sencillas como la teología básica de Charles Ryrie, algo así se escribe, con Y, creo. Hasta las más abarcadoras, un poco más complejas, como la teología de Berkhof, la teología de Wayne Grudem, muy buena, la teología sistemática de John MacArthur. Hay muchas, la teología sistemática de Louis Perry Schaeffer, hay muchas. Una de las más sencillas y que ha salido recientemente es la teología sistemática de John MacArthur. Al final de esa teología sistemática hay una lista de versículos bíblicos. Si tu pasaje está, digamos, tú puedes buscar tu pasaje de predicación en tu teología sistemática y si está ahí, te dicen qué página se habla de eso y te das cuenta de qué doctrina de la Biblia agrega información a ese pasaje. ¿Me doy a entender? Y así tú tomas en cuenta eso por si acaso te sirve. ¿Está claro? Entonces, de esta manera, tú puedes sacarle provecho. La teología sistemática te evita caer en herejías, te evita interpretar mejor pasajes difíciles porque su género es difícil. Es decir, salmos, ¿qué me dice el salmo? Es un salmo mesiánico, es muy claro. Dios mío, Señor, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 dices, no, pues es un cumplimiento profético clarísimo. Pero hay otros que no, ¿verdad? Hay un salmo que dice que Dios les quebrará los dientes. Entonces, ¿y eso? ¿Cómo lo interpreto, no? Entonces, una teología sistemática te puede ayudar en esos casos para ver si hay algo de teología en pasajes que tú de plano no le atinas por tu falta de experiencia o de pericia teológica. ¿Está claro? Así que te ayuda a evitar herejías, te ayuda a interpretar
pasajes de géneros literarios difíciles y también te ayuda a considerar temas de interés para los no cristianos. Escuchen esto. Acerca de la predicación temática, me han preguntado, ¿entonces está mal predicar temáticamente? La respuesta es depende. Depende cómo prediques temáticamente. Si tu predicación temática es superficial, no haces exégesis de los pasajes que tú usas, la respuesta es, ese es un trabajo peligroso. Lo más probable es que terminarás malinterpretando alguno de esos pasajes porque no has hecho tu trabajo completo de investigar lo que significa el pasaje en su contexto. Algunos dirán, es que para investigar todo el contexto de un pasaje, ahora veo las conveniencias de predicar un libro de la Biblia porque haces mucho de ese trabajo y te sirve para muchos pasajes. Tienes razón, esa es una predicación expositiva secuencial, pero puede ser una predicación expositiva temática, solo que eso va a implicar que vas a tener que hacer más trabajo en cada uno de los pasajes que tú elijas citar, para evitar fallos interpretativos. Ahora bien, hay veces que cuando tú estás predicando un pasaje, el pasaje menciona, no es el tema principal, pero menciona un tema que resulta de particular interés para los no cristianos. Por ejemplo, los no cristianos tienen preguntas que no siempre son las prioridades de los cristianos. A un no cristiano, por ejemplo, podría interesarle ¿por qué existe el mal? ¿Por qué dicen ustedes cristianos que existe un Dios bueno y hay tanto mal en el mundo? Si dicen que su Dios es todopoderoso, ¿por qué no parece poder con el mal? Entonces, hay veces que dentro de tu pasaje se alude a alguno de esos asuntos y la teología sistemática te ayuda para complementar, a veces de manera de paréntesis, algunos de estos temas de tanto interés para los no creyentes. ¿Qué dice Dios acerca del pecado? Porque la Biblia llama a veces el pecado como una mancha, otras veces lo llama como una cosa pesada, como un peso, otras veces como una deuda, una culpa con la justicia. Y ahí la teología sistemática te ayuda para traer luz en ese particular punto del mensaje. Solo tener cuidado de no desviarte del mensaje central. ¿Me doy a entender? En resumen, después de hacer la exégesis, antes de precipitarte a ir a predicar, pregúntate, ¿qué me enseña Dios acerca de su persona, de las grandes doctrinas de la Biblia y del plan redentor de Cristo y de su Evangelio por medio de mi pasaje? Y con los recursos que mencionamos en esta clase, tú puedes obtener algunas respuestas en tu pasaje. Y ahora sí, ya no solo tienes un pedazo de filete crudo, sino que también tienes aderezo para cocinarlo. Ya está en el horno. Ya ahora nada más estamos esperando que termine de ser cocinado para poder prepararlo y servirlo. Ese es el tema de la siguiente clase, del siguiente video, que es la tercera etapa del sermón expositivo y se llama la contextualización del mensaje. Hasta entonces, nos vemos ahí.